Bien, vamos a platicar ahora del cerebelo, que es una estructura que se encuentra muy cercana al tronco del encéfalo, se encuentra por la parte posterior. Este órgano desempeña un papel importante en el control de la postura y los movimientos voluntarios, influye de forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios y coordina cuidadosamente sus acciones junto con la relajación de los antagonistas. Debemos aprender las funciones de las conexiones del cerebelo con el resto del sistema nervioso central para poder recordar bien esta materia. Y también hay que revisar que cada hemisferio cerebeloso controla movimientos musculares del mismo lado del cuerpo. Hay que destacar que el cerebelo no tiene conexión directa con las motoneuronas inferiores, sino que ejerce su control principalmente a través de la corteza cerebral y el tallo cerebral. Revisando los aspectos macroscópicos del cerebelo, podemos checar que está situado en la fosa craneal posterior y se encuentra cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo. Es la parte más grande del rombencéfalo y ocupa una posición posterior al cuarto ventrículo, el puente y la médula oblongada. El cerebelo tiene forma oval y está estrecho en su parte media. Consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por el vérmix estrecho y medial. Está conectado a la cara posterior del tallo cerebral por tres haces simétricos de fibras nerviosas denominadas pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. El cerebelo está dividido en tres lóbulos principales: anterior, medio y floco nodular. El lóbulo anterior puede observarse en la superficie superior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V amplia, la fisura prima. El lóbulo medio es la parte más grande del cerebelo y está situado entre la fisura uvulonodular y la fisura primaria. El lóbulo floculonodular se halla situado posterior a la fisura uvulonodular. Una fisura horizontal profunda a lo largo del margen del cerebelo separa la superficie superior e inferior, y esto no tiene un significado como tal morfológico o funcional. Dentro de la estructura del cerebelo se compone de una cobertura externa de sustancia gris denominada corteza y de sustancia blanca interna. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio existen tres masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos. La estructura de la corteza cerebelosa se puede considerar como una lámina grande con pliegues situados en el plano coronal o transversal. Cada pliegue, denominado folia o lámina, contiene un centro de materia blanca cubierto en la superficie de sustancia gris. Una sección del cerebelo paralela al plano medio divide las folias en ángulo recto y al corte tiene un aspecto ramificado llamado árbol de la vida. La sustancia gris de la corteza tiene una estructura uniforme en toda su extensión. Se puede dividir en tres capas: capa externa o molecular, capa media o de células de Purkinje y capa interna o granulosa. La capa molecular contiene dos tipos de neuronas: las células estrelladas externas y las células en cestas internas. Estas neuronas se hallan diseminadas entre arborizaciones dendríticas y numerosos axones finos que tienen un trayecto paralelo al eje largo de las láminas. Entre esas estructuras se encuentran células neurogliales. La capa de células de Purkinje son grandes neuronas de Golgi tipo 1. Tienen forma de frasco y están dispuestas en una sola capa, en un plano transversal a la lámina. Las dendritas de esas células pasan a la capa molecular, donde experimentan una ramificación profusa. Las ramas primarias y secundarias son lisas y las ramas subsiguientes están cubiertas por espinas dendríticas gruesas y cortas. Se ha demostrado que las espinas forman contactos sinápticos con fibras paralelas derivadas de los axones de las células granulosas. En la base de la célula de Purkinje nace el axón, que pasa a través de la capa granular para penetrar en la sustancia blanca. Al introducirse en la sustancia blanca, el axón adquiere una vaina de mielina y termina formando sinapsis con células de algunos de los núcleos
intracerebelosos. Las ramas colaterales del axón de la célula de Purkinje establecen contacto sináptico con las dendritas de las células en cesta y estrelladas de la capa granular en la misma zona o en láminas distantes. Unos pocos axones de las células de Purkinje pasan directamente al final en los núcleos vestibulares del tallo cerebral. En la capa granular está llena de células pequeñas con núcleos intensamente teñidos y citoplasma escaso. Cada célula da lugar a 4 o 5 dendritas con terminaciones en forma de garra que establecen contacto sináptico con fibras musgosas. El axón de cada célula granulosa pasa a la capa molecular donde se bifurca en forma de T, de modo que las ramas tienen un trayecto paralelo al eje largo de la lámina cerebelosa. Estas fibras, conocidas como fibras paralelas, son perpendiculares a las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. La mayoría de las fibras paralelas establecen contactos sinápticos con las prolongaciones espinosas de las dendritas de las células de Purkinje. Se encuentran células neurogliales diseminadas por esta capa. Las células de Golgi están distribuidas por la capa granular. Sus dendritas se ramifican en la capa molecular y sus axones terminan dividiéndose en ramas que forman sinapsis con las dendritas de las células granulares. Revisaremos las áreas funcionales de la corteza cerebelosa. Las observaciones clínicas de neurólogos y neurocirujanos y la utilización experimental de la tomografía por emisión de positrones han demostrado la posibilidad de dividir la corteza cerebelosa en 3 áreas funcionales. La corteza del vermis influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombro, tórax, abdomen y caderas. Inmediatamente lateral al vermis se encuentra la llamada zona intermedia del hemisferio cerebeloso. Se ha demostrado que esta zona controla los músculos de las partes distales de los miembros, en especial de las manos y los pies. El área lateral de cada hemisferio cerebeloso parece intervenir en la planificación de los movimientos secuenciales del cuerpo completo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. Vamos a encontrar núcleos intracerebelosos. Existen 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media. De la parte lateral a la medial, estos núcleos se conocen como dentado, emboliforme, globoso y del fastigio. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos cerebelosos. Tiene la forma de una bolsa fruncida con la abertura en sentido medial. El interior de la bolsa está lleno de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que dejan el núcleo a través de la abertura para formar una parte grande del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo del fastigio se sitúa cerca de la línea media en el vérmix y cerca del techo del cuarto ventrículo. Es más grande que el núcleo globoso. El núcleo emboliforme es oval y está situado medial al núcleo dentado, cubriendo parcialmente su hilio. El núcleo globoso consiste en uno o más grupos redondeados de células en posición medial al núcleo emboliforme. Los núcleos intracerebelosos están compuestos de neuronas grandes multipolares con dendritas ramificadas simples. Los axones forman la salida cerebelosa en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Sustancia blanca. En el vermis existe una pequeña cantidad de sustancia blanca. Recuerda íntimamente al tronco y las ramas de un árbol y, por tanto, se conoce como el árbol de la vida. Existe una gran cantidad de sustancia blanca en cada uno de los hemisferios cerebelosos. La sustancia blanca está constituida por 3 grupos de fibras, intrínsecas, aferentes y eferentes. Las fibras intrínsecas no salen del cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas conectan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado. Otras conectan los 2 hemisferios cerebelosos, el uno con el otro. Las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Penetran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Las fibras eferentes constituyen la salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa.
La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje llegan a las neuronas de los núcleos cerebelosos y establecen sinapsis con ellas. Los axones de las neuronas salen después del cerebelo. Unos pocos axones de las células de Purkinje en el óvulo flóculo-nodular y en partes del vérmix evitan los núcleos cerebelosos y abandonan el cerebelo sin establecer sinapsis. Las fibras de los núcleos dentado, emboliforme y globoso salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras del núcleo del fastigio salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior.